Bueno, sí, seguimos un poco con este tema. Estamos en contacto, como ya mencionábamos antes, con Mauro Casa desde el Reino Unido. Buen día, Mauro, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos, un gusto saludarlos y hablar con Uruguay como siempre. Bueno, te estamos viendo por Espectador TV, todos los que quieran sintonizar, vamos a estar contigo preguntándote, bueno, en primer lugar, ¿cómo amaneció Londres hoy con esta sorpresa, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento en las calles? Bueno, la mayoría de la gente que yo conozco aquí en Reino Unido nos quedamos casi toda la madrugada esperando los resultados porque venían saliendo como en oleadas y digamos que los resultados más importantes se iban a tener a eso de las 4 o 5 de la mañana cuando se supiera un poco qué había pasado con las ciudades de porte medio aquí en el Reino Unido, que eran las que en definitiva iban a definir el plebiscito. Y bueno, aquí en Londres obviamente que la sensación es de gran resignación y consternación. Londres votó masivamente por la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea y sobre todo yo diría que es una derrota bastante inesperada porque como que me parece que pocos analistas y pocos periodistas se tomaron seriamente la posibilidad de que el Brexit podía ganar. Durante los últimos 2 años, todas las encuestas siempre indicaron una mayoría importante a favor de la permanencia, siempre más o menos en torno al 60-40. En los últimos meses esa mayoría se fue achicando y bueno, y en los últimos días era muy difícil de prever lo que iba a pasar, dependía mucho de cuántas personas finalmente fueran a votar, pero creo que nadie preveía este resultado o que solamente digamos, los partidarios del Brexit eran optimistas de que esto podía suceder. Bueno, sí, claro, desde acá también aparece como mucha sorpresa. Pero yendo un poco más a lo que nos podés contar tú desde allá, como también licenciado en ciencias políticas, ¿cuáles fueron los argumentos que se esgrimieron más que nada en la campaña desde un lado y desde el otro? ¿Qué es lo que prima cuando gana el Brexit? Yo creo que los argumentos de la campaña a favor de la salida tuvieron un componente bastante demagógico que es poco usual en la política británica, ¿no? Presenciamos durante estos últimos meses una campaña con tintes de populismo y digamos de un nivel como de confrontación y de violencia a la cual el Reino Unido hace muchos años que no está acostumbrado, ¿no? Me parece que este, hubo algunos componentes que son centrales para entender esta salida, ¿no? ¿Cuáles fueron los argumentos de la campaña? Digamos que la campaña a favor de la salida la encabeza Nick Farage, que es el candidato, digamos, el único representante, el único diputado y además líder del Partido por la Independencia del Reino Unido, un partido de extrema derecha, un partido asociado a todos los movimientos populistas de extrema derecha que están teniendo un reverdecer en Europa, como es, bueno, Marine Le Pen en Francia y otros casos. Y además la mitad del Partido Conservador, ¿no? Prácticamente la mitad de los diputados conservadores del partido del primer ministro David Cameron también apoyaban el Brexit, encabezados por quien fuera el exalcalde de Londres, la figura de Boris Johnson, un tipo que gobernó Londres durante muchos años y que contaba con una alta popularidad. Digamos que esa es la coalición que logra la victoria. Y los argumentos básicamente fueron dos. El argumento económico, dejemos de mandar dinero a Europa. Básicamente había banners y ómnibus por todos lados con la leyenda de nos está costando 350 millones de libras por semana nuestra permanencia en Europa, invirtamos ese dinero en el sistema de salud, volquémoslo a las cosas que necesitamos aquí en el Reino Unido. Y el otro argumento fuerte es el argumento anti-inmigración, ¿no? Un argumento bastante xenófobo, con el cual se embandera principalmente este partido de extrema derecha, como te comentaba. Así es. Y bueno, lo que queda para adelante, que ahora, bueno, Cameron ya ha mencionado un poco su salida. ¿Cómo se van a cómo va a ser la transición en estos meses con la victoria del Brexit y con Cameron aún como primer ministro? Bueno, Cameron se va a ir en unos meses, ¿no? No se va a ir ya, pero bueno, él dijo esta mañana que no se considera la persona adecuada para pilotear el barco de la salida del Reino Unido. Cameron tiene una enorme responsabilidad política con esto que sucedió, ¿no? Me parece que es importante sobre todo
Para la audiencia, recordarles un poco que este proceso arranca allá por 2014, cuando Cameron necesita asegurarse el apoyo de todo su partido para poder ser reelecto en las elecciones generales de 2015. Cameron llegó al gobierno por primera vez en 2010-2011, en una coalición con el Partido Liberal Demócrata, un gobierno de coalición que no ocurría en décadas en el Reino Unido, y luego para buscar la reelección necesitaba encolumnar a su partido detrás de su figura, y también necesitaba que los conservadores no perdieran votos por derecha, ¿no? Que la extrema derecha que surgía de UKIP no le robara demasiados votos. Entonces, para hacer eso, Cameron ahí hace una jugada que es la de proponer el plebiscito, así como le propuso también a los escoceses que pudieran votar su plebiscito, el cual los independentistas no lograron ganar en 2014. Bueno, esta vez también les propuso a quienes estaban a favor de la salida del Reino Unido un plebiscito. Y la jugada evidentemente le sale muy mal, ¿no? Porque, bueno, los mayores costos políticos los paga él como primer ministro que se va a ir. No sabemos quién va a quedar al frente del gobierno británico, probablemente sea algún integrante del gabinete de Cameron, alguno de los que estaba a favor de la salida, o bueno, puede ser también el propio Boris Johnson, que algunos especulan con que él va a tomar la posta. Pero respecto a la pregunta de qué va a pasar, bueno, es la primera vez que un miembro de la Unión Europea va a solicitar su salida. Digamos que esto primero tiene que pasar por el Parlamento británico, el Parlamento tiene que votar, tiene que anular o derogar alguna de las leyes de permanencia al Reino Unido, y luego empieza la solicitud de la Unión Europea para tenerse. La Unión Europea prevé en sus estatutos que un miembro se pueda ir, y ahí habrá negociaciones, digamos, de ver cómo siguen las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, y bueno, pero uno prevé que esto va a afectar de manera importante la economía británica, y más allá de eso, la vida de muchísimos, de millones de europeos que viven aquí en Reino Unido, y al revés, ¿no? Millones de británicos que viven también en el continente. Claro, sí, parece ser bastante complicado. Bueno, Mauro, te agradecemos muchísimo el contacto contigo hoy. Esperamos que esté todo muy bien por Londres, allí contigo, en tu programa de maestría, y esperamos estar próximamente en contacto contigo. Muchas gracias. Cuando quieran, a las órdenes. Un abrazo y muchas gracias. Motorhouse presenta el nuevo BMW Serie 1. Mejor equipado, más deportivo y con mayor potencia. Caja manual o automática en versión M Sport con 177 caballos. Tracción trasera, caja automática de 8 velocidades, pantalla de 6.5 pulgadas, cámara trasera, Bluetooth, faros LED y mucho más. Desde $42.900. Más información en nuestros locales de Ramón Escobar y Libertador o Rambla y Mazzini. 810 AM y 92.5 FM. Tus puntos de contacto